Bienvenido a Mente de Mármol. Aquí forjamos un espíritu inquebrantable en el fuego de la sabiduría antigua. Detente un momento. Escucha. Escucha ese ruido constante. Es el sonido de un mundo que intenta colonizarte a cada segundo. Miles de notificaciones, conversaciones vacías, el rugido de la ciudad, el eco incesante de opiniones ajenas y consejos que no pediste. El mundo le teme al silencio porque, en el silencio, pierde su poder sobre ti. Nos han enseñado a creer que la fuerza reside en una voz atronadora, en la capacidad de gritar por encima del oponente, en llenar cada espacio vacío con nuestra presencia. Pero la verdad, grabada en la piedra de los siglos, dice lo contrario. La hoja más afilada es aquella que no se desenvaina sin necesidad. La tormenta más devastadora se gesta en la calma absoluta. Hoy no hablaremos del silencio como una simple ausencia de sonido, sino como la forma más elevada de estrategia y disciplina interior. El silencio es tu armadura, tu laboratorio y tu arma más peligrosa. Cuando callas, te conviertes en un espejo donde los demás ven sus propios miedos y debilidades. Cuando callas, dejas de entregar tu energía vital a los buitres de la cotidianidad. Los estoicos lo sabían bien. Quien no es dueño de su lengua, no es dueño de su vida. Marco Aurelio, en medio del caos de las guerras y las traiciones del imperio, encontraba refugio dentro de sí mismo, en una ciudadela donde reinaba el mudo entendimiento de la realidad. En este vídeo, recorreremos el camino que va desde los fundamentos filosóficos del mutismo hasta la aplicación práctica del silencio como una herramienta de dominio sobre las circunstancias. Descubrirás por qué tus palabras son una moneda que estás gastando de forma demasiado barata y cómo transformar tu mera presencia en un hecho monumental que no requiere comentarios. Prepárate. Iniciamos el descenso a las profundidades donde el sonido muere y la voluntad se templa como el acero bajo el hielo. La filosofía estoica no es un conjunto de frases motivacionales para colgar en una pared. Es ingeniería del alma. Y la primera piedra en el cimiento de esta construcción siempre ha sido la contención. Zenón de Citio, el fundador de la escuela, solía repetir: tenemos dos orejas y una sola boca para que podamos escuchar más y hablar menos. Pero tras esa frase sencilla se esconde un abismo de poder psicológico que pocos alcanzan a comprender. Analicemos esto con un ejemplo de la vida moderna. Imagina a una persona en una confrontación. Le lanzan un insulto, una provocación. Su primera reacción es escupir palabras. Cree que el volumen de su respuesta protegerá su ego, que su réplica le devolverá el honor. Pero, ¿qué ocurre en realidad? Al escupir palabras, expone sus nervios. Le muestra al enemigo exactamente dónde le duele. Regala el control. El estoico, en cambio, ve el lenguaje con otros ojos. Para Epicteto, la palabra era como una flecha. Una vez disparada desde el arco de tus labios, ya no te pertenece. No puedes recuperarla, no puedes alterar su trayectoria, y a menudo termina hiriendo al arquero por su propio rebote. El silencio para el estoico es el control absoluto del perímetro. Cuando guardas silencio ante la agresión, generas un vacío. El agresor espera resistencia. Ha preparado el terreno para una batalla de palabras, pero se estrella contra el muro de tu imperturbabilidad. En física, el vacío succiona la materia. En psicología, tu silencio succiona la confianza del oponente. Él empieza a justificarse, a hablar de más, a cometer errores, a destruirse a sí mismo en el intento de llenar el hueco que tú has dejado. Tú permaneces como un monolito. Eres la roca contra la que rompen las olas de la histeria ajena. Hablemos de Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, alguien cuya palabra podía borrar ciudades del mapa. En sus meditaciones se recordaba constantemente: no seas esclavo de tu lengua. En un palacio imperial infestado de intrigas, cada palabra era un veneno potencial. El silencio era su espacio personal de libertad. Entendía que la mayoría de las conversaciones a su alrededor eran solo el susurro de las hojas, carentes de importancia frente a la eternidad. Él elegía conscientemente la distancia interna.
Aplicación práctica para ti. Observa tu día de ayer. ¿Cuántas palabras pronunciaste solo por miedo a parecer incompetente? ¿Cuántas veces interrumpiste a alguien solo para imponer tu valiosa opinión? Cada vez que abres la boca sin un propósito claro, cometes una microtraición contra tu propia voluntad. El silencio es un filtro de pureza. Separa el grano de tus verdaderas intenciones de la paja de las emociones pasajeras. Cuando callas, acumulas una presión interna que más tarde puede transformarse en una acción demoledora. La palabra es vapor, la acción es el pistón. Cuanto más vapor dejas escapar por el silbato de la lengua, menos fuerza le queda a tu pistón para mover los engranajes de tu destino. Los grandes generales de la antigüedad lo sabían. Un ejército que marcha en silencio aterroriza mucho más que uno que grita. El grito es un intento de convencerse a uno mismo de la propia valentía. El silencio es la seguridad del depredador que ya conoce el resultado de la caza. Conviértete en ese depredador en tu propia vida. Deja de explicar tus metas. Deja de justificar tus fracasos. Deja de rellenar los silencios incómodos con bromas absurdas. Recuerda, en un mundo donde todos gritan «mírame», aquel que observa con calma, sin decir una palabra, posee una fuerza aterradora. Es la fuerza de la piedra que permanece inmóvil durante milenios mientras las eras cambian a su alrededor. Es la fuerza de tu mente de mármol. En el siguiente capítulo, analizaremos cómo el silencio se convierte en el instrumento definitivo de superioridad social. En el tablero de la vida, el lenguaje es a menudo una distracción. Creemos que comunicarnos es avanzar, pero para el estoico, la verdadera comunicación ocurre en el espacio entre las palabras. Séneca nos enseñó que la lengua es un miembro indisciplinado que busca constantemente aliviar la presión del pensamiento. Sin embargo, el hombre que domina la pausa, domina la percepción de los demás. Imagina una negociación, una discusión de pareja o un conflicto laboral. La mayoría de las personas tienen un horror sagrado al vacío. Si guardas silencio después de que alguien ha terminado de hablar, esa persona sentirá una urgencia casi biológica de llenar el hueco. Empezará a dar detalles que no quería revelar, a mostrar sus dudas y a debilitar su propia posición. Tu silencio actúa como un interrogatorio silencioso. No necesitas preguntar nada. Su propia ansiedad los obligará a confesarse ante ti. Esta es la arquitectura del poder silencioso. Mientras el otro gasta su munición verbal, tú estás en un estado de observación pura. Estás analizando el tono de su voz, las microexpresiones de su rostro, la inseguridad en sus gestos. El que habla se expone, el que escucha se fortifica. Como un general que observa el campo de batalla desde la colina más alta, tu silencio te otorga una perspectiva que el ruido nubla. El consejo estoico es claro: no hables a menos que lo que vayas a decir sea más valioso que el silencio mismo. Pregúntate cada vez que sientas el impulso de intervenir: ¿es esto necesario? ¿Aporta algo a mi virtud o solo alimenta mi vanidad? Si la respuesta no es un sí rotundo, deja que el silencio sea tu respuesta. La pausa es tu posición de guardia. Es el momento en que el acero se mantiene firme antes de la estocada definitiva. En un mundo de reacciones instantáneas, el hombre que se toma 5 segundos de silencio antes de responder es percibido como alguien de una voluntad superior, casi sobrehumana. Es el hombre que no puede ser provocado. Marco Aurelio hablaba de la ciudadela interior, un lugar dentro de nosotros mismos donde nada externo puede penetrar. El ruido del mundo, las críticas, las ofensas, las noticias catastróficas, son como flechas incendiarias lanzadas contra los muros de piedra de esta fortaleza. Si respondes a cada ataque con ruido, estás abriendo las puertas de tu castillo. Estás permitiendo que el caos exterior se convierta en caos interior. La Tishina, silencio, es el foso que rodea tu ciudadela. Cuando alguien te insulta y tú guardas silencio, el insulto no llega a su destino.